Buenas compañeros. Voy a explicar un poco el funcionamiento del motor que hemos creado. Este motor está conformado por dos barras que hacen las veces de escobillas, dos bobinas y dos imanes. Esto que se ve ahí en la parte de abajo es metálico, es como una especie de resistencia para evitar que la corriente llegue fuertemente a las bobinas, llegue mayor a las bobinas y pues estas no se nos vayan a recalentar o a dañar. Tenemos para nuestro motor una fuente de voltaje de 12 voltios, una batería pequeña que es la que nos va a hacer dar el movimiento aquí a nuestro motor. La corriente que va a entrar por este cable y llegue a las dos escobillas, en el momento que llegue a las escobillas se separa a cada una de las bobinas, creando un campo magnético que va a ser perpendicular a la barra donde están soportadas. Apenas ese campo magnético se encuentre con el campo magnético de los dos imanes que están soportados en la parte del piso, se puede decir así, de nuestro diseño, ellos se van a repeler y va a causar el giro, el movimiento que vamos a ver más adelante en nuestro motor. Mi nombre es Ángela Janet Ortiz y voy a explicar qué ocurre al variar el número de espiras de una bobina. El número de espiras de una bobina puede afectar la inductancia, la frecuencia, el campo magnético y la corriente. La inductancia de una bobina es la fuerza que se opone a los cambios bruscos de corriente. El número de espiras está relacionado con la inductancia, ya que la inductancia de una bobina es igual al cuadrado del número de vueltas o de espiras. A mayor número de espiras, mayor será la inductancia, pues esta se almacena y genera mayor intensidad en los hilos de cobre, como vemos en el video, y genera a su vez un campo magnético mayor. Afecta también a la frecuencia, ya que a mayor número de vueltas o espiras, menor será la frecuencia obtenida, pues la corriente se tardará más tiempo en recorrer las espiras de la bobina. Y finalmente afecta a la corriente, ya que el imán en donde están envueltas las espiras desprende los electrones del cobre y las arrastran en sentido de su polaridad, y en mayor número de espiras, mayor serán los electrones que desprende del imán. Mi nombre es Sergio Andrés Ramírez Barrios y voy a explicar acerca de la posición y el tamaño del imán dentro del motor realizado por el grupo de trabajo colaborativo. Los imanes de los motores se utilizan para crear un campo electromagnético junto con las bobinas y así mover el rotor. De esta forma puede transformar energía eléctrica en energía mecánica. Se debe tener muy en cuenta la posición de los imanes permanentes, pues para que funcione correctamente el motor, uno de ellos debe tener expuesto el polo norte y el otro el polo sur para que se cumpla la ley de atracción y repulsión con los polos creados por el electroimán. Los imanes deben estar posicionados a poca distancia de la bobina para que el campo electromagnético sea fuerte y estable. De lo contrario, el rotor podría girar con irregularidades o simplemente no girar. En cuanto al tamaño del imán, se debe usar uno dependiendo del tamaño de la bobina, de manera que tenga la potencia necesaria para interactuar con el campo electromagnético. De manera que tenga la potencia necesaria para interactuar con el campo electromagnético. ¿Qué ocurre al variar el voltaje de alimentación del circuito? Básicamente fue anunciada por el físico alemán Georg Ohm en el año 1826, el cual descubrió que en los circuitos eléctricos se daban sencillas relaciones entre el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia. Observó dos parámetros. El primero, que sin variar la resistencia, la intensidad de la corriente en un circuito aumentaba proporcionalmente al aumentar el voltaje. Y la segunda, que sin variar el voltaje, la intensidad de corriente en un circuito disminuía cuando se aumentaba la resistencia. Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Vergara, estudiante del curso de Electricidad y Electromagnetismo.
Voy a explicarles en este breve resumen el cambio de sentido de un motor. Se trata de hacer girar un motor de corriente continua en los dos sentidos posibles del giro, derecha o izquierda. ¿Cómo logramos esto? Si yo deseo realizar el cambio de giro al motor, debo cambiar la polaridad del mismo en sus contactos para que la corriente ingrese en sentido contrario y pueda hacer un campo magnético inverso.